Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Armando, también por la introducción. Me ha dejado algunos hilos con los que poder continuar a continuación. El primer hilo que me ha dejado y que creo que probablemente tenga que hacer un poco de hincapié sobre ello, es que ha mencionado el libro, ¿verdad? Este seminario, este webinar se ha organizado a partir del aula de extensión universitaria que celebramos hace un par de cursos, de la gran historia, como llevamos haciendo varios años ya en la Universidad de Oviedo, y cuya temática principal era el agua. En el año de la pandemia detuvimos nuestra actividad como aula de extensión y decidimos juntar todos esos contenidos que formaban parte del aula del año anterior para hacer esta publicación, que está a punto de ver la luz. Espero que en los próximos meses ya podamos anunciar en la Asociación Internacional pues que tenemos nuestra primera publicación como equipo de Gran Historia en la Universidad de Oviedo en forma de libro, que será este libro dedicado a la gran historia del agua. Así que este webinar es como un pequeño aperitivo de esta publicación y espero que bueno, os pueda interesar a todos. Me tocaba a mí lo del planeta azul, ¿verdad? Y tengo, como pedía nuestro amigo Nobuo, pedía una presentación y yo voy a intentar compartir la que tenía aquí preparada sobre el agua en la tierra, ¿verdad? Es lo que como geóloga me va a tocar presentar a mí esta bonita imagen de nuestro planeta visto desde el espacio, que tiene esa singularidad del color azul, y de ahí viene esa manera de referirnos al planeta Tierra como el planeta azul, porque desde luego el agua es uno de los elementos diferenciadores dentro de los planetas rocosos en el sistema solar. Vamos a ver cómo es lo que marca la diferencia, ¿no? A diferencia de otros planetas próximos en nuestro vecindario en el sistema solar, ¿no? Como puede ser Venus o Marte, el agua y la hidrosfera como parte del sistema Tierra es ese elemento diferenciador. Y lo es tanto que cuando nos planteamos el concepto de condiciones de habitabilidad, ¿no? Cuando se busca cuáles son esas condiciones que permiten el desarrollo de la vida en un planeta, pues muchas veces lo que hacemos es seguir precisamente la pista de este compuesto del agua. Y también si tenemos que seguir el hilo de la gran historia, ¿no? y llevar ese hilo conductor que nos va a llevar hasta el ser humano, pues inevitablemente, si partimos del cosmos hasta el momento actual, tenemos que seguir ese hilo conductor del agua, el líquido elemento que nos explicaba antes Armando y cómo era entendido antes del desarrollo de las ciencias modernas, pues es esencial a la hora de construir esta historia, y por eso estamos aquí hoy dedicándole estas presentaciones. En este caso, esta tarde, en este webinar, no vamos a tener ninguna presentación que nos haga un acercamiento a cómo se ha formado el agua en el universo y cómo ha llegado al sistema solar, cómo se ha acumulado en la Tierra, pero bueno, lo dejamos ahí. En el libro sí que hay un capítulo dedicado a ello. Yo puedo contestar algunas preguntas si alguien quiere algún dato en concreto, pero en mi presentación y el tiempo del que dispongo, pues he preferido centrarme de nuevo en la Tierra y explicar realmente cuál es esa importancia del agua en el sistema Tierra. Sistema Tierra que tenemos aquí definido en este sencillo esquema que utilizo con mis estudiantes de la asignatura de Ciencias Ambientales en la Facultad de Formación de Profesorado, en el que podemos ver las famosas partes del sistema Tierra. Probablemente todos estemos muy familiarizados con los términos geosfera, atmósfera e hidrosfera como partes esenciales del sistema Tierra, pero no hay solamente estas partes, estas tres partes, de las cuales hidrosfera, el nombre lo dice, es la parte del sistema Tierra
que se refiere a todas las aguas que podemos encontrar en este sistema Tierra. Pero como vemos ahí, hay otras 2 partes, de tal manera que tenemos 5 en total, que son la biosfera y la tecnosfera. La biosfera se refiere a esa parte que tiene que ver con los organismos vivos que se desarrollan, como veis ahí en el esquema, por eso toca a las otras 3 partes, hidrosfera, atmósfera y geosfera. Y la tecnosfera, o también denominada noosfera, es la parte del sistema Tierra que está en relación con las actividades humanas, con la presencia de los seres humanos en el planeta Tierra. Como veis, la hidrosfera, en lo que nos vamos a centrar hoy, tiene una relación directa, pero lateral, con la atmósfera y la geosfera, ya que podemos encontrar también agua en estas otras 2 partes, y es esencial, y por eso está incluida como parte de la biosfera y manejada o incluida en total en la tecnosfera o noosfera, como hablábamos antes también con Armando, la importancia del agua para los seres humanos. Si tenemos en cuenta el papel del agua dentro del funcionamiento del sistema Tierra, en esas partes que acabo de explicar, podemos ver cómo desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad de las que hablaba antes, esas condiciones que son esenciales para que se desarrolle primero la vida en nuestro planeta y después que haya habido una evolución hasta el momento actual y la presencia de los seres humanos en nuestro planeta, vamos a ver cómo esto tiene mucho que ver con el propio funcionamiento del sistema Tierra y en concreto, aunque parezca que no tiene mucho que ver, con los procesos de la geosfera. Dentro de los procesos de la geosfera podemos distinguir aquellos que tienen lugar en el interior de la geosfera, esto es a lo que nos referimos los geólogos como los procesos internos, que quizá os suene, está principalmente relacionado con la tectónica de placas, y también, y eso es más obvio, como hablábamos antes también de esa lluvia o esos ríos que podemos encontrar a nuestro alrededor, con esos procesos externos de la geosfera. Vamos a ver cuál es el papel del agua tanto en los procesos internos de la geosfera como en los procesos externos. Para hablar de los procesos internos tenemos que hablar de tectónica de placas. Bueno, aquí tenéis un mapa con esas placas tectónicas, a ver si puedo apuntar aquí, en las que sabéis que está dividida la parte más externa de esa geosfera que denominamos litosfera, es la parte rígida más externa de esa geosfera, no es una capa continua, sino que está dividida en distintas placas tectónicas que tienen sus nombres y que tienen también su actividad y su movimiento relativo. Sabéis que hay unas zonas donde, como vemos aquí en el esquema, pues nuevo material de zonas profundas de la geosfera emerge en superficie y de ahí se está formando nueva litosfera en lo que denominamos los bordes divergentes, como por ejemplo este que teníamos aquí o el del Atlántico, y los bordes convergentes en las zonas de subducción donde esa litosfera se hunde de nuevo hacia zonas más profundas del manto, haciendo que de nuevo el ciclo continúe gracias a estas células de convección y al efecto de la gravedad sobre estas placas más viejas, más frías, más densas, que se hunden, se remezclan de nuevo con este material del manto y emergen en las zonas calientes como veíamos aquí. Bien, pues ¿cuál es el papel del agua en estos procesos internos de la geosfera que sabemos que son tan importantes, por ejemplo, para todo el tema de riesgos también que veremos a continuación con Charo, terremotos, volcanes, etcétera, pero que es lo que al final también constituye o lo que define cómo está constituida esa distribución de continentes y océanos en la actualidad, que sabemos que en el pasado esto no ha sido siempre así. Ha habido, por ejemplo, hace 300 millones de años todos los continentes estaban unidos en un gran continente que denominamos Pangea y cómo se han ido separando, y este es un proceso que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Pues esto tiene mucho que ver con el agua, ya que este proceso que se cree que lleva más o menos en marcha nuestro planeta pues desde hace 4.000 millones de años, más o menos desde que tenemos señales de que ya había
actividad también biológica, el comienzo de la vida en nuestro planeta es más o menos en la misma edad en la que se estima que comenzó este proceso de la tectónica de placas. Y gracias a ello, materiales en contacto con esa hidrosfera y con esa atmósfera, y por lo tanto hidratados, han llevado agua a zonas más profundas. Ese agua que pasa a zonas más profundas del manto es muy importante, ya que se cree que puede que sea uno de los motores que hace que durante tantos miles de millones de años el proceso de convección en el manto y por lo tanto la tectónica de placas siga activa en nuestro planeta. Esto no ocurre, por ejemplo, en Marte. En Marte ya no hay tectónica de placas. Se cree que quizá hubo en su inicio, pero también se está buscando, por ejemplo, en Venus. Sí, sabemos que hay zonas de vulcanismo activo, pero no sabemos si están o no relacionados con un proceso de tectónica de placas, lo cual sería muy importante para conocer sobre su funcionamiento interno y la posibilidad de que algún tipo de vida pueda desarrollarse en ese planeta también. Pues bueno, este agua que ha estado durante, como decía antes, miles de millones de años penetrando en zonas profundas del manto y haciendo que este proceso siga en marcha. Un proceso que es muy importante, ya que, como vemos en este esquema que tenemos aquí, es el que pone en marcha también esta barrera protectora que tenemos en la Tierra y que en otros planetas que no poseen este proceso de la tectónica de placas y este reciclado de la litosfera durante miles de millones de años, pues hace que no tengan esta protección que nosotros tenemos, que es el campo magnético terrestre. Este campo magnético terrestre está producido por la rotación de un núcleo externo en estado líquido y por la rotación del propio planeta se genera este campo magnético externo que lo que hace es protegernos del viento solar y haciendo de nuevo, retroalimentando esas condiciones de habitabilidad en nuestro planeta. O sea que gracias a la tectónica de placas se mantiene este efecto dinamo, que es lo que hace que se genere este campo magnético que nos sirve de protección y que de nuevo favorece tanto que haya agua líquida en superficie como esas condiciones de habitabilidad. Más procesos que pueden tener importancia a la hora de explicar cómo de esencial es el agua en nuestro planeta. Pues, bueno, se está investigando. Como sabéis, los orígenes de la vida todavía es algo, alguna de esas preguntas que están todavía sin contestar en la gran historia, y las investigaciones que hay al respecto, tanto biólogos como geólogos, están poniendo el foco de atención en estos ambientes geotectónicos que están próximos a esas zonas donde se está formando nueva litosfera, en los fondos marinos, en las dorsales oceánicas, en los bordes divergentes. Pues bien, parece que estos ambientes geotectónicos que ya podían haber estado funcionando como tal en la Tierra más primitiva hace más de 4.000 millones de años, son lugares donde se dan unas condiciones, como veis aquí, que son muy similares a lo que ocurre en una célula muy sencilla, donde hay una parte interna, en este caso en las chimeneas hidrotermales alcalinas, lo que tenemos son poros dentro de estas estructuras inorgánicas que separan una zona interna más alcalina de una zona externa, que sería el propio agua del mar, con condiciones más ácidas, ¿no? Pues bueno, se están haciendo estudios de esta similitud en estas estructuras, ya que este tipo de aislamiento de zonas concretas con unas condiciones alcalinas diferentes de su entorno estaría alimentado por el proceso natural de alteración que denominamos serpentinización de los materiales en el fondo del océano. O sea, estos procesos que estarían autoabastecidos de energía mediante unas reacciones de oxidación-reducción puramente inorgánicas, podrían haber sido
el comienzo de la formación de ciertas estructuras, tipo estas membranas, como serían las primeras protocélulas, que podrían explicar ese origen de la vida. ¿Cómo de importante es esa cantidad de agua que puede llegar a las zonas profundas del manto, en la geosfera, para mantener todo este proceso en marcha? Pues bueno, esto como investigaciones también muy recientes y como algo en lo que los geólogos están poniendo mucha atención para explicar realmente cómo pudo comenzar esa tectónica de placas y cómo se está manteniendo en el tiempo, es que en realidad en ese manto, donde las condiciones de presión y temperatura son altísimas, nada que ver con las condiciones que tenemos en la litosfera, los minerales son minerales que se encuentran, como denominamos en mineralogía, con estructuras anhidras, no poseen agua en su estructura cristalina. En esas condiciones de presión y temperatura realmente no pueden contener agua estructural. Sin embargo, los minerales que denominamos nominalmente anhidros, porque no tendrían agua en esa estructura, sí que pueden contener trazas de esos OH de los que hablábamos antes, para poder explicar esas cantidades que de manera diminuta en cada uno de los minerales dentro del manto aportarían ese agua al sistema en total. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 80% de la geosfera, el 80% de la masa de esa geosfera está precisamente ahí, en ese manto. Entonces, aunque esos minerales que forman el manto tengan muy poca agua y que denominemos las proporciones como trazas, ¿no? Hay trazas nada más de agua en esos minerales nominalmente anhidros, pero al ser un volumen tan importante, al final lo que tenemos es una gran cantidad de agua, que es lo que hace probablemente que este proceso siga activo y tengamos tectónica de placas todavía en nuestro planeta. No tengo mucho tiempo para explicar más procesos internos que son importantes para entender cómo funciona nuestro planeta en la actualidad, como serían, por ejemplo, la formación de granitos, que son rocas que no existen o que no las hemos encontrado todavía en nuestros planetas vecinos como Marte o como Venus, pero que están en relación directa con ese agua que está ahí disponible en los procesos internos. El agua ahora en los procesos externos de la geosfera, pues es algo que probablemente todos tengamos más en nuestro ideario, ¿no? En nuestra idea de cómo funciona el planeta, ya que estos procesos externos los vemos, no es como la tectónica de placas, es difícil verla, ¿no? Tenemos que deducirla casi, o la entendemos a través de procesos que estudiamos casi exclusivamente los geólogos, pero todo el mundo conoce la importancia del agua en los procesos externos de la geosfera, por ejemplo, a través del ciclo del agua, ¿vale? Este es un esquema muy sencillo de la Unión de Geociencias de Estados Unidos, donde se explica ese ciclo de agua que ya estudiamos todos desde que estamos en la escuela primaria, ¿verdad? Y a través de este ciclo del agua entendemos también la capacidad de transformar el paisaje y también entendemos el agua como recurso disponible para los seres humanos, y ahí nos damos cuenta que de esa hidrosfera de la que hablábamos al principio, tan solo una cantidad menor al 1% de la hidrosfera en total, o sea, de todo el agua que tenemos disponible en el sistema Tierra, sería este agua potable o agua dulce o agua que está a nuestra disposición en las zonas continentales, en las aguas subterráneas más próximas, que podemos utilizar como recurso para su uso. Y por último, relacionado con estos procesos externos y con este ciclo del agua, y aquí no me voy a extender porque la última presentación del webinar va a estar más dedicada a este tema, es la cantidad de riesgos de catástrofes naturales y riesgos ambientales a los que estamos expuestos y que tienen que ver con el agua, tanto en el caso de inundaciones o eventos de abundantes precipitaciones como en el extremo
opuesto, como sería la imagen que tenemos aquí, en el caso de la ausencia de ese agua, ¿no? El tema de las sequías. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para vosotras y para vosotros hoy. No sé si tenemos tiempo para quizá algún comentario, alguna pregunta, si alguien quiere participar. Sí, tenemos tiempo. Vamos de hecho muy bien de tiempo a la hora de abordarlo. Muchas gracias, Olga. ¿Alguna pregunta para Olga a la hora de verlos? Como ya desde estas primeras charlas está muy relacionado todo lo que se está comentando sobre la gran historia y el agua, y se va cogiendo desde distintas perspectivas, algunas veces los mismos temas que estamos tratando. Aprovechar que luego al final Olga no va a poder estar con nosotros, así como a otros sí que nos podéis ir preguntando más tarde. En el caso de Olga nos dejará dentro de un rato. If you want to ask questions in the chat in English, I may be able to reply also. Or answer. No, parece que en el chat no están tampoco contestando, porque veo algunas personas que no tienen acceso a micrófono, pero no hay contestaciones tampoco. Bueno, yo creo que alguna de las diapositivas que habías colocado, Olga, justo la quité antes. Hace un rato que lo tenía también en mi presentación. Digo, bueno, mira qué bien la que lo estaba viendo. Digo, así no lo tendrán de nuevo a la hora de abordarlo. A ver, parece que Nobuo está preguntando por la motivación para escribir un libro sobre la gran historia del agua. Okay, Nobuo, thanks for your question. Yeah, maybe the answer to this question was already explained in the presentation of Armando. But as you didn't have the slides or the translation, maybe I can give you a short answer. Well, water is maybe that concept that better unifies human history and natural history. This is not the only reason why we've chosen water as the main topic for our first book publication, but also it was easy for us to, as a team, because we are, I don't know, maybe 10 or 12, don't remember, Armando, maybe you can help me. The authors of the book, we are a team of 10 or 12 people. Maybe this was one topic that we could all deal with quite comfortable in order to try to build this big history. So it was a really easy topic to unify all the people that was involved in the publication. But mainly the reason, at least for me, is that it's a very easy concept to unify natural and human history. Eso respondía. I got it. Thank you for your explanation. And may I ask one more question too? Anthony, ¿una pregunta más? Sí, si alguien quiere realizar una pregunta más, puede. Yes, please. No todavía. So, what do you think? So, what's the largest problem on water today? And
how will we able to cope with it, in your view? Okay, that's a very difficult question. Maybe to be aware of how important and scarce Mm-hmm. is this compound for human beings, and the solution, I don't know, maybe to know more about the big history of water will help. All right. Thank you. Thank you.